Mucho antes de que Epecuén se conociera como lugar turístico, los indios que habitaban esa zona concurrían a la laguna para sanar sus dolencias y sus heridas, pues ya reconocían las propiedades curativas de sus aguas. Cuando en 1877 se funda Carué, la laguna se hace conocida. Pocos años después llega el tren al pueblo y la laguna de Epecuén comienza a recibir la visita de turistas y también de enfermos. Ya era conocido que sus aguas saladas y su barro eran reconfortantes para personas que sufrían de artritis, psoriasis, artrosis y otras dolencias. El inicio de Epecuén puede fecharse en el año de 1921. Arturo Batteone consideró la posibilidad de instalar allí un balneario, pues 3 abundantes lluvias en la década del 10 habían dejado la laguna repleta de agua. Formó una sociedad con algunos amigos acaudalados e instalaron unos precarios servicios para que la gente pudiera llegarse a la laguna en busca de diversión o de sanación. Aquella sociedad se llamó Balneario y Termas de Epecuén. Compraron porciones de tierra junto a la laguna y en febrero de 1922 se empezaron a vender los primeros lotes. Ese podría indicarse como el comienzo del nuevo pueblo que pasaría a llamarse Mar de Epecuén. Cuando el rumor de sus aguas empezó a expandirse, la afluencia de público creció, por lo que empezaron a inaugurarse hoteles, se construyó un espigón, surgió un servicio de transporte de Carué a Epecuén, se diagramaron calles, plazas y parques, se construyó un muro de contención para el avance de las aguas y se colocaron más de un centenar de casillas para los turistas. En pocos años Epecuén creció y además de hoteles y pequeños alojamientos, también muchas familias decidieron irse a vivir a Epecuén. En su máximo esplendor llegaron a vivir allí 1.500 personas. En la temporada estival, los turistas iban de 5.000 hasta 25.000. Los mejores tiempos de Epecuén van desde 1922 hasta mediados de la década del 50. En ese lapso se inauguraron varios complejos termales, se abrieron muchos hoteles y distintas clases de comercios para satisfacer las necesidades de los visitantes. Las mejoras en el balneario se iban sucediendo y hasta allí llegaban reconocidas figuras del espectáculo, de la política y del deporte. Epecuén ya era una de las principales opciones turísticas del país, siendo también el lugar elegido por cientos de visitantes extranjeros. Claro que no todo era para el turista. Las personas que residían allí en forma permanente necesitaban servicios y comodidades, así como el 3 de mayo de 1930 se inauguró la escuela número 17 Hipólito Yrigoyen. En la década del 60 incorporó el jardín de infantes. En el plano deportivo, Epecuén contó con varias instituciones. Así fueron pasando el Club Social de Epecuén en 1933, el Club Lago Epecuén en 1935, el Club Atlético Unión Epecuén en 1947 y tal vez el más conocido, el Club Gauchos de Epecuén, fundado en 1968. La Capilla Santa Teresita se inauguró en 1932 y en el año de 1938 se la amplió con una torre para el campanario. Estuvo con vista de ladrillos hasta 1968 cuando se la revocó y se la pintó. Santa Teresita era la patrona del pueblo y su fiesta se celebraba el 3 de octubre. Epecuén contó con luz eléctrica a partir de 1945. Anteriormente había una usina que abastecía de alumbrado público a parte del pueblo, pero solo en la temporada veraniega. Desde la llegada de la Cooperativa de Electricidad Limitada del Lago Epecuén, el pueblo sumó un nuevo progreso a su pujante crecimiento. Para la década del 50, Epecuén contaba con 43 distintos lugares de alojamiento, entre hoteles, residencias y pensiones. Entre todas ellas, podría albergarse a 10.000 turistas. Entre los hoteles más importantes se encontraban los siguientes. El Hotel Montreal se encontraba en Avenida de Mayo, que era la principal arteria del pueblo. Se construyó a principios de los años 70 por Pascual Di Domenico. Contaba con 31 habitaciones y 62 plazas disponibles. Tenía además restaurante, bar, heladería y playa de estacionamiento. El Parque Hotel fue otro importante establecimiento construido en 1937 por Francisco Patera. Contaba con 168 plazas disponibles distribuidas en 86 habitaciones. El servicio se completaba con termas, pileta de natación y un parque enorme. Hotel Hispano-Argentino, uno de los más modernos hoteles del pueblo. Se construyó a principios de los 80 y en 59 habitaciones se distribuían 129 plazas. El Gran Hotel Azul se construyó en 1924
ubicado también sobre la calle principal del pueblo. Contaba con un edificio enorme porque a medida que iba pasando el tiempo adquiría pequeños hoteles ubicados en los lotes linderos. Hotel Las Delicias también fue inaugurado en 1924 por Francisco Lacabe y Cayetano Latrónico. Construyó una pileta con agua del lago, termas y solarium. Contaba con 2 plantas, sumando entre ellas 47 habitaciones, 8 baños y 3 comedores. En uno de sus amplios salones se realizó por más de 20 años la elección de la reina de Epecuén. Pero además de hoteles, hubo otros comercios que también fueron muy populares. Por ejemplo, la pizzería La Gallina Verde, que no solo se destacaba por sus ricas pizzas caseras en horno a leña, sino que sobresalía por sus animales formados en cemento que atraía a chicos y grandes. Gambasita era una fábrica de alfajores surgida en la década del 70, que era propiedad de la familia Ibáñez y se destacaba por la elaboración de alfajores a plena vista del público. Estaba enfrente del Hotel Hispano Argentino. Sin duda que el Matadero es uno de los sitios más emblemáticos de Epecuén. Fue diseñado por el brillante arquitecto Francisco Salamone e inaugurado el 3 de diciembre de 1938. Su llegada modernizó el rudimentario sistema de faenado y pasó a trabajar con un sistema mecanizado a gran escala. Antes de eso se faenaba al aire libre o bajo tinglados de chapa. En sus mejores épocas trabajaba a todo ritmo, incluso sábados y domingos. Fue una importante fuente de trabajo para muchísimas familias. La confitería Corradini apareció en la década del 40 como una iniciativa de Domingo Corradini. Arrancó como peluquería y luego se le fue anexando librería, juguetería, hasta que en los años 70 abrieron la confitería. Más tarde sumaron 15 habitaciones para recibir a 38 personas. También funcionaba el Banco Provincia sobre la calle principal, carnicerías, panaderías, terminal de ómnibus, otra fábrica de alfajores llamada Alfajorlandia, y a unos pocos kilómetros estaba la estación ferroviaria que fue demolida y construida a nueva en el año 1972. En 1947 se pavimentó el camino que va de Carué a Epecuén y en los años siguientes se asfaltaron muchas cuadras del pueblo. También supo haber varias fábricas de jabones y una estación de servicio del Automóvil Club Argentino. Epecuén era una localidad floreciente, crecía año tras año y los turistas la elegían por sobre otras opciones. Epecuén lo tenía todo, era muy linda y se le auguraba una constante expansión. Pero de pronto ese crecimiento se interrumpió abruptamente. No ahondaremos demasiado sobre el final de Villa Epecuén, porque existen decenas de videos y documentales que lo explican con mayor detenimiento. Solo diremos que aquella localidad que iba camino a convertirse en uno de los principales puntos turísticos del país, comenzó a morirse el 10 de noviembre de 1985. Ese día las crecientes aguas de la laguna consiguieron romper las barreras de contención y el agua empezó a entrar al pueblo sin control. En cuestión de horas las casas y los negocios más cercanos fueron quedando bajo el agua y en los días siguientes todo Epecuén quedó inundado. Las familias tenían que salir casi con lo puesto y escapar hacia donde se pudiera. La mayoría fue a Carué, donde tendrían que comenzar su vida desde cero. Los negocios salvaron algunas pertenencias, pero también tuvieron que evacuar. Entre 1986 y 2007 Epecuén estuvo bajo las aguas. En algunos sectores el agua alcanzó los 10 metros de altura. Recién hacia el 2010 las aguas comenzaron a retirarse y Villa Epecuén salió a flote después de más de 30 años. Ahí se apreció con todo espanto el desastre que había causado la inundación. Hoy recorrer sus ruinas provoca un encuentro de sensaciones, pero tal vez la que más predomina es la tristeza. Una ciudad que iba camino a convertirse en un principal atractivo de la provincia quedó para siempre sepultada en un sueño del que nunca pudo escapar. Desde ya te damos muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video, por habernos acompañado y nosotros nos estaremos viendo en una próxima entrega de Clubes de la provincia de Buenos Aires.